Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Después de varios días de espera, por fin ya tenemos disponible la temporada número 5 de Silem, una actualización que, personalmente, creo que es una de las más importantes que ha recibido el juego desde su lanzamiento. Y no lo digo únicamente porque lleguen nuevos eventos o nuevos objetos. Esta actualización cambia bastantes cosas importantes para la progresión dentro del juego. Para comenzar, por fin comienza la temporada oficial del Jefe Mundial. Aumenta el nivel máximo de nuestro personaje hasta el 140, se incorpora una región completamente nueva, llegan nuevas mascotas reliquia y además encontramos bastantes mejoras en el pase de Shields y en las recompensas de la temporada. Así que en este vídeo vamos a analizar todas las novedades para que sepáis exactamente qué cambia y cómo podéis aprovechar al máximo esta nueva temporada. Así que sin más dilación, vamos a ello y pasamos a la pantalla. Lo primero que debemos saber es que esta nueva temporada recibe el nombre de Más allá de los límites. Y la verdad es que el nombre le viene perfecto, porque prácticamente todas las novedades están orientadas a que nuestro personaje siga creciendo mucho más que antes. Hasta ahora muchos jugadores ya habían alcanzado prácticamente el límite de la progresión, pero con esta actualización tenemos nuevos objetivos, nuevas recompensas y bastante contenido para seguir mejorando nuestras cuentas. Y eso siempre es una buena noticia para los jugadores más activos. Uno de los primeros cambios importantes llega con el inicio de la temporada 5 del ranking de Shields. La temporada anterior ya ha finalizado y comienza una completamente nueva. Esto significa que todos los jugadores vuelven a competir para conseguir la mejor clasificación posible. Y aquí encontramos unas recompensas realmente interesantes. El jugador que consiga terminar en la primera posición recibirá nada más y nada menos que 1.000.000 de cristales de Shields. Sí, habéis oído bien, 1.000.000. El segundo clasificado obtendrá 500.000 y el tercero 200.000. Y después las recompensas continúan descendiendo hasta llegar al puesto número 100. Es una cantidad enorme de cristales de Shields, que vuelve a premiar a los jugadores más competitivos del juego. Eso sí, los desarrolladores recuerdan algo bastante importante. Los jugadores que hayan conseguido puntos utilizando errores del juego o métodos no autorizados quedan excluidos del reparto de recompensas. Así que toda clasificación está basada únicamente en el juego limpio. Si sois novatos en Silem o todavía no habéis utilizado los cristales de Shields, los desarrolladores también recuerdan que existen dos guías oficiales. La primera explica cómo funciona la tokenómica del sistema y la segunda enseña paso a paso cómo conectar vuestra cartera de Cross para poder utilizarla correctamente entre estos activos. También recuerda que existe una diferencia importante entre los usuarios que utilizan las recompensas estándar y los usuarios que utilizan las recompensas premium o las recompensas legendarias. Los jugadores estándar pagarán una comisión del 50% al utilizar este sistema, mientras que los usuarios premium y legendarios únicamente pagarán un 10%. Es una diferencia enorme que merece la pena tener en cuenta si sois jugadores habituales. Y ahora llegamos probablemente al cambio más importante de esta actualización. El Jefe Mundial deja de estar en fase de pruebas. A partir de esta actualización comienza oficialmente su primera temporada competitiva, y esto cambia bastante las cosas. ¿Por qué? Porque ahora participar en el Jefe Mundial no solo sirve para conseguir materiales o recompensas normales, también podremos obtener puntos de clasificación de Shields dependiendo de la posición que consigamos quedar cada semana. Es decir, ahora este contenido también influye directamente a nuestra clasificación general de la temporada, y eso hace que tenga muchísimo más valor participar todas las semanas. Las recompensas también son bastante interesantes. Un jugador que termine en primera posición recibirá 4.000 zafiros y además 1.500 puntos de la clasificación de Shields. A partir de ahí, las recompensas van descendiendo según el puesto conseguido, pero incluso los jugadores que entren dentro del top 100 seguirán obteniendo zafiros y puntos para el ranking. Así que aunque no consigas entrar entre los primeros puestos, seguirá mereciendo mucho la pena participar. Y aquí encontramos uno de los cambios que más me ha gustado personalmente. Hasta ahora, cuando alcanzábamos diferentes hitos de daño durante el combate contra el Jefe Mundial, únicamente podíamos reclamar las recompensas correspondientes al nivel más alto conseguido, pero eso cambia totalmente. A partir de la temporada 5 podremos reclamar todas las recompensas correspondientes a cada uno de los hitos de daño alcanzados. En otras palabras, si consigues superar varios niveles de daño durante el combate, ahora podrás llevarte absolutamente todas las recompensas. Y sinceramente creo que este cambio hace mucho más satisfactorio participar en este contenido cada semana. Continuaremos con
una de las novedades que más esperaban muchos jugadores. Después de bastante tiempo con el límite establecido en el nivel 130, ahora Sealem amplía oficialmente el nivel máximo al 140. Y esto significa únicamente poder subir 20 niveles más. En este caso, la última expansión estaba en el 130. Por lo tanto, podremos subir del nivel 130 al nivel 140. 10 niveles más, que personalmente creo que son muchísimos, ya que podemos aumentar muchísimo las stats del personaje, el nivel y el poder de ataque. En realidad, supone una nueva etapa de progresión para todos los jugadores veteranos. Muchos ya habían llegado al límite del contenido disponible y apenas tenían objetivos a corto plazo. Con esta actualización vuelve a haber un motivo para seguir jugando, mejorar el equipo y continuar desarrollando nuestros personajes. Pero los desarrolladores no se han limitado simplemente a aumentar el número máximo de niveles. También han añadido nuevo contenido para que esa progresión tenga sentido. Y junto con el nuevo límite de nivel llega también 3 nuevas mazmorras de crecimiento. Estas mazmorras están diseñadas para ayudar a los jugadores durante la subida hasta el nivel 140. En ellas podemos conseguir nuevos materiales y recursos necesarios para seguir fortaleciendo nuestro personaje. Como podéis ver en pantalla, aquí tenemos las 3 nuevas dungeons que se han puesto: nivel 128, nivel 134 y nivel 140. Pero creo que se está refiriendo a las diferentes dungeons de nivel 140 que se han puesto tanto en la mazmorra de equipo, mazmorra de Segel y mazmorra de invierno, que ahora las vamos a ver. Y esto me parece bastante acertado, porque muchas veces en estos MMORPG simplemente aumentan el nivel máximo, pero los jugadores terminan repitiendo exactamente el mismo contenido de siempre. Aquí, al menos, tenemos nuevas actividades que acompañan esta progresión. Todavía habrá que ver la dificultad que tienen y qué recompensas ofrecen exactamente, pero sobre el papel parecen un añadido bastante interesante para quienes buscan seguir mejorando su cuenta. Como podéis ver, aquí tenéis la dungeon que se ha puesto en la mazmorra de Segel. Además, también tendremos otras grandes novedades de esta actualización y es la llegada de una nueva región. Hablamos de Glacis Plains. Esta nueva zona se encuentra situada al sur de Madeleine Village y, según los desarrolladores, está formada por enormes praderas, ríos de agua cristalina, vegetación abundante y plantas gigantescas que cambian completamente el paisaje al que estábamos acostumbrados. Visualmente parece una región mucho más abierta y colorida, pero lo realmente importante no es únicamente su aspecto. Como ocurre en cualquier MMORPG, una nueva región también significa nuevos enemigos, nuevas rutas de farmeo y nuevas oportunidades para seguir creciendo. Así que seguramente se convertirá en una de las zonas más visitadas durante las próximas semanas. Y por supuesto, una nueva región no podía llegar sin un nuevo jefe de campo. En Glacis Plains aparece Full Crack Crab, un nuevo jefe de campo al que podrán enfrentarse todos los jugadores de nivel 80 o superior, como estáis viendo aquí abajo en pantalla. Todavía tendremos que descubrir cómo funciona exactamente sus mecánicas, pero todo apunta a que será uno de los nuevos objetivos diarios para conseguir mejores recompensas. Si sois jugadores habituales de Sealem, ya sabéis que los jefes de campo suelen ser una fuente muy importante de materiales y objetos interesantes, así que merece la pena estar atentos a sus horarios de aparición. Personalmente tengo bastante curiosidad por ver el botín que ofrece este nuevo jefe de campo y si terminará convirtiéndose en uno de los más rentables del juego. Y probablemente uno de los contenidos que más interés despertará entre los jugadores es la llegada de las nuevas mascotas reliquia. Con esta actualización se incorporan varios compañeros completamente nuevos que amplían la colección disponible hasta ahora. Como ya sabéis, las mascotas reliquia no son únicamente un elemento estético, también aportan estadísticas muy importantes que pueden marcar diferencias bastante notables dependiendo de la clase que estemos utilizando. Por eso conviene analizar rápidamente qué ofrece cada una. Algunas de estas nuevas mascotas están claramente orientadas a personajes físicos. Encontramos aumentos bastante interesantes de poder de ataque, precisión crítica y resistencia crítica. Son estadísticas muy útiles para jugadores que buscan aumentar su daño constante durante el combate, especialmente en contenido PvE y enfrentamiento contra jefes. Por otro lado, también tendremos una mejora del sistema del pase de
Shields. Ahora podremos ver los puntos que realizamos por cada uno de los jefes que hacemos. En la parte inferior izquierda de la clasificación de Shields tendremos un nuevo apartado en el cual nos pondrá Shields Ranking Point Acquisition History, que aquí podremos ver el historial de puntos que hemos ido adquiriendo según hayamos hecho los jefes de campo, los jefes de la grieta, el World Boss o las misiones del pase de batalla. Y por otro lado tendremos una nueva adquisición mediante los pases de batalla. Si nos fijamos en esta tabla, si nosotros tenemos el pase de batalla estándar, tendremos un multiplicador único, pero si obtenemos tanto el pase de batalla avanzado como el legendario, vamos a tener un total de un multiplicador de más 8 veces, para que veáis que pagando siempre podemos aumentar nuestra clasificación. Personalmente creo que los desarrolladores han acertado bastante en estos cambios. No solamente han añadido más recompensas, también han hecho un pase de temporada que tenga mucho más impacto durante esta. Ahora realmente existe una diferencia clara entre los distintos niveles de pase, y eso hace que completar contenido diario resulte bastante más satisfactorio. Además, el nuevo historial de puntos también ayudará a los jugadores más competitivos a optimizar su progreso. Así que recuerda, si te está gustando el contenido del canal y de este vídeo, deja un fuerte like, suscríbete abajo con la campanita para no perderte nada y nos vemos en el siguiente vídeo de la campaña de Sealem.